Ya estamos con Jorge Altamira. Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Y bueno, como le decía antes por privado, hoy es un día especial, y Sí. que requiere que usted desarrolle un poquito el tema de cómo vivió aquella época o el análisis que usted quiere hacer en más o menos 6, 7, 8 minutos para que la gente sepa qué opina usted del 2 de abril y de la Guerra Bueno, de las Malvinas. me en un tema favorable, me temo en un tema que históricamente reivindica nuestra postura, porque nosotros adoptamos una posición muy rápida frente a la invasión de Malvinas y la ocupación de las islas, con una declaración relativamente larga que tenía la ventaja de definirse frente a la situación creada y hacer un planteo frente al probable desarrollo de los acontecimientos. Frente a la ocupación como tal estuvimos en contra, porque naturalmente la dictadura militar estaba buscando un elemento diversionista en una circunstancia en que entre la crisis de la deuda de aquella época, que iba a terminar muy mal, y la movilización impresionante del día 31 de marzo, es decir, 72 horas, el 30 de marzo, 72 horas antes, de la CGT, con un tremendo choque con la policía, donde los obreros hicieron valer una multitud de 50.000 trabajadores. Esto era, desde el punto de vista interno, desde el punto de vista político, una diversión. Pero la dictadura como tal ya venía charlando bastante sobre esta variante de ocupar las Malvinas con el gobierno norteamericano. Y el diario La Prensa, que casi nadie leía porque había perdido el prestigio que había tenido en una época, a través de gente vinculada a los servicios de informaciones, iba relatando ese desarrollo. Y lo que implicaba todo eso es que podía haber un acuerdo de Estados Unidos con la dictadura militar para una ocupación limitada de Malvinas que llevara una negociación de cosoberanía con Gran Bretaña y con injerencia norteamericana. En aquella época, Estados Unidos pretendía construir lo que se conocía como el OTASUR, es decir, la OTAN del Sur, que iba a reunir a la dictadura de Brasil, Uruguay y Argentina, pero del otro lado del Atlántico, a Sudáfrica. Y entonces iba a ser un Atlántico Sur muy amplio, militarizado por la OTAN, bueno, por la OTASUR. De manera que eso también lo señalamos, que acá había una negociación y que Galtieri esperaba recibir del gobierno de Reagan, en aquella época ese era el gobierno de Estados Unidos, esperaba recibir una compensación por el envío que Galtieri había hecho de grupos de tareas a Nicaragua y también a El Salvador, en la lucha, en el caso de El Salvador, la lucha contra la guerrilla, y en el caso de Nicaragua, para derrocar al gobierno sandinista de aquella época, que no tenía las características que hoy tiene Ortega, que tenía características todavía de tipo revolucionaria porque estaba fresca el derrocamiento de Somoza. Hacía 3 años que había triunfado una revolución inmensa en Nicaragua. Por lo tanto, esa fue la posición que adoptamos y denunciamos a todos los que se dejaban llevar por un nacionalismo de cuarta que de ningún modo modificaba la condición de dependencia del país, que seguía con un gobierno que tenía un gabinete totalmente pro-norteamericano y en parte también pro-inglés. Ahora, en esa declaración del día 2 de abril, decimos que las cosas son mucho más complejas y que todo este diseño podía fracasar. Y que en el caso de que el gobierno británico decidiera enviar la flota a Malvinas, nuestra posición cambiaría y nos colocaríamos del lado de Argentina contra la flota
bueno, hasta cierto punto siempre, ¿no? Porque oprime las colonias, por esa condición imperialista no ofrecía ninguna alternativa a la Argentina y una movilización nacional contra el imperialismo era absolutamente necesaria. Ahora, ¿cuál es la reflexión que fuimos haciendo después? Cuando ocupan Malvinas y nosotros criticamos, todos los partidos políticos aplauden y la mayor parte de ellos, digo, los partidos tradicionales, no la izquierda también apoya, pero solo los partidos tradicionales van a Puerto Argentino, todos, a apoyar la ocupación militar. Y claro, nosotros denunciamos todo eso. Ahora, cuando viene la flota británica, todos esos partidos le empiezan a reclamar a la dictadura que se retire de Malvinas y que capitule ante la flota británica. Ahí nosotros nos volvemos a diferenciar y decimos no, que hay que librar una lucha no solo militar, sino social y política contra el imperio británico, contra la flota y contra la dominación, la dependencia de Argentina de las potencias imperialistas. Entonces, como usted ve, fue una de las posiciones más elaboradas que tuvimos en el curso de nuestra historia, llena de matices, que culmina en un modo muy interesante en el Congreso en la clandestinidad de nuestro partido en 1982, después de la guerra, que se hace en un sábado de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, en un departamento, y ahí, en el informe que se presenta, se señala la perspectiva de que la convocatoria electoral que había hecho el gobierno militar podría dar como resultado que el radicalismo llegara a la presidencia a través de Ricardo Alfonsín. Y Ricardo Alfonsín era una corriente minoritaria en el radicalismo, una de sus principales corrientes, pero muy minoritaria, al punto que inicia la campaña electoral con un acto de 1000 personas en la Federación de Vox. ¿Pero por qué sostuvimos esto? Porque mientras la flota británica venía a Argentina, y creo que ya había comenzado algunas hostilidades y había entrado en acción la Fuerza Aérea Argentina, de destacadísima actuación desde el punto de vista militar, Raúl Alfonsín negocia con la Embajada norteamericana la sustitución del gobierno de Galtieri por un gobierno encabezado por Arturo Illia. Muchos años después, en una manifestación, me encontré con un familiar de Arturo Illia y le pregunté si tenía conocimiento de esa información de la época, y sí me confirmó. Con ese gesto de Alfonsín se conquista el apoyo del Departamento de Estado para las elecciones de 1983. Y esto modifica claramente la caracterización, porque Alfonsín negoció con Arguindegui una institucionalización electoral de la dictadura, sin que se vaya la dictadura, pero un comienzo de normalización institucional, y con Estados Unidos la consagración de un gobierno con capacidad o con interés negociador con los británicos. Y bueno, son títulos, son galardones muy importantes desde el punto de vista del capital extranjero y de las potencias extranjeras para ser presidente en la Argentina. Así que ustedes se dan cuenta que le he hilvanado una historia muy atravesada por circunstancias y todo un desarrollo que en lo personal me demostró por los resultados que teníamos un pensamiento político maduro, que comprendíamos el país en que vivíamos, las circunstancias, etcétera, y que hemos reivindicado con fuerza siempre. Esa declaración la escribí yo y fue firmada, digamos, por nuestra organización en 1982. Creo que se distribuyó ya a partir del 3 de abril
en las empresas, en los colegios, etcétera. Yo comentaba en la introducción que hice algunas características del general Galtieri, y él allá por la década del 50, cuando gobernaba Juan Domingo Perón, se mandaba a algunos militares a la Escuela de las Américas para recibir formación, sobre todo en lo que era para combatir al comunismo, que era la amenaza que consideraba Estados Unidos que había. Y que luego toda su carrera siguió muy de modo paralelo a Estados Unidos, y como que él estaba muy confiado con que Estados Unidos, no que se iba a poner al lado de Argentina, pero que por lo menos iba a mantener de modo neutral, y que por eso es que también sí que había adelantado, o estaba planeado para el 9 de julio la invasión, pero la situación política, las protestas sociales, también la presión de los organismos internacionales de derechos humanos estaban poniendo en jaque al gobierno militar, ¿no? Y bueno, y que falló en su pronóstico, que fue un mal estratega, pero también que esto señalaba cómo todos los partidos del sistema siempre actuaron conforme a lo que dictaminara Estados Unidos, aún dentro de lo militar, y que una de las características que tuvieron esos gobiernos militares en todo el continente era que se decían nacionalistas, pero que por un lado se decían nacionalistas, pero en la práctica todas sus políticas económicas eran digitadas por Washington, y que fue también cuando irrumpió el problema del Fondo Monetario Internacional a través del endeudamiento, porque ahí es donde comenzó el gran endeudamiento acá argentino, porque Isabel creo que tenía 4.000, 5.000 millones de dólares, creo, de deuda, y los milicos la dejaron en 45, algo así, ¿no? Y que hoy no es necesario poner gobiernos militares ni gobiernos de facto, y que esto se ve en la actualidad. ¿Usted ve ese paralelismo? No, yo tengo evidentemente es una posición más matizada. Hay que distinguir entre los gobiernos que son una correa de transmisión del capital extranjero, como este de Milei, de gobiernos que acaban cediendo a presiones del capital internacional y por lo tanto son privatizadores o pueden ser privatizadores, pero también pueden ser falsamente nacionalistas. Es decir, ninguno supera la dominación del imperialismo mundial. Pero hay que distinguir entre quiénes son las corrientes que actúan como cadenas de transmisión. Porque usted fíjese una cosa interesante. El golpe libertador fue impulsado por el imperialismo norteamericano. Pero como consecuencia de la situación política, la Unión Cívica Radical que comandaba Arturo Frondizi se enfrentó políticamente al gobierno militar de aquel momento, y eso llevó a la ruptura de los radicales. Se formaron dos UCR, una conducida por Frondizi y otra por Balbín. Frondizi llega al gobierno, es el gobierno más votado de la historia argentina, sin segundas vueltas, inclusive superior a Perón, porque Perón tenía grandes votaciones, pero le costaba ganar en San Luis y en Corrientes. Cuando se presentó Frondizi, ganó en las 24 provincias de la época, ahora serán 25 con la ciudad de Buenos Aires. Entonces Frondizi llega al gobierno como una especie de gobierno, digamos, entre comillas, antiimperialistas, con el apoyo del Partido Comunista, con el apoyo de la izquierda intelectual, con el apoyo de una revista muy famosa de la época, la revista Contorno, con David Viñas y otros intelectuales muy importantes. Pero usted se da cuenta que Frondizi es el que va a abrir las compuertas al capital extranjero, particularmente en el petróleo y en la industria automotriz. Es decir, que no concibe el desarrollo industrial, sino de la mano del capital extranjero, pero además
con concesiones, digamos, de un tipo especial. Por ejemplo, la industria automotriz no trajo las mejores inversiones a la Argentina. Se deshizo de inversiones obsoletas en el exterior, la metió aquí en otros países, y a su vez renovó y modernizó la industria automotriz en Estados Unidos. Luego aquí hizo concesiones petroleras, pero si no podía vender el petróleo, las empresas extranjeras, YPF tenía un compromiso de comprarlo a un precio conveniente. Entonces, usted me dirá que son matices de la política, pero esto es muy importante porque Argentina es considerado desde hace muchísimo tiempo por personalidades tan diversas como intelectuales, economistas norteamericanos muy importantes, Lenin, Juan B. Justo. En Argentina provocó todo un debate de que era un país distinto a los demás países, no era un país desarrollado, ni por lo tanto imperialista, y tampoco era una colonia, ni siquiera una colonia. Sus gobiernos buscaban mantener una cierta autonomía frente al capital extranjero. La oligarquía conservadora, ahí en la época que le gusta a Milei, de 1880 y 1890, donde en un momento determinado decidió que no pagaba la deuda externa e hizo reventar a la bolsa de Londres y a Lehman Brothers. Porque aquella famosa revolución del 90 fue una reacción en ese sentido, contra un gobierno que había recontraendeudado al país y ahora no se lo podía pagar, y no se pagó, y subió Carlos Pellegrini para renegociar esa deuda. Pero no la pagó y preservó sus propios intereses. Entonces, en esta conversación, yo lo que trato de preservar es esta peculiaridad de la Argentina como un país profundamente dependiente financieramente, que logra mantener gobiernos que actúan con una relativa independencia, inclusive el gobierno militar de Videla, que se negó a privatizar. Quien privatizó empresa fue Menem, no Videla, y además rompió el bloqueo contra el trigo ruso, contra el bloqueo de Estados Unidos a la venta de trigo a Rusia, y Martínez León firmó contratos ultra lucrativos para la oligarquía agraria de venta de trigo. Entonces, esto hay que comprenderlo bien, porque si no, ¿qué pasa? Metemos por un lado todos en una misma bolsa y no podemos explicar los roces y choques que hay. Y por otro lado, empezamos a decir que son nacionalistas y todo lo demás, gobiernos que simplemente quieren conservar esa cuota de autonomía, pero de ninguna manera encarar una emancipación profunda del país, tomando el control de aquellos sectores estratégicos de su economía y a su vez otorgando a las clases populares una participación política especial. Yo la pregunta también la orientaba como para tocar, aunque sea de forma tangencial, este tema del endeudamiento externo, que hoy es uno de los elementos de dominación que nosotros padecemos, porque uno de los temas del momento es esto del famoso préstamo del Fondo Monetario Internacional, que ya lo dan por hecho, que después se dilata, que pone nervioso al gobierno, que son 20.000, ahora dice que le van a dar un adelanto de 8.000 millones, pero de esos 8.000 millones se le van a descontar 2.400 que es pago de intereses de deuda de ellos. Y el tema es que van a quedar 5.600 millones, pero ¿para qué se deben usar? ¿Para seguir manteniendo el dólar? ¿Para qué se tienen que usar? ¿Qué opina usted de todo este tema del préstamo del Fondo Monetario? Con 5.600 millones de dólares no importa para qué lo vayan a usar, dentro de 3 meses tienen una crisis mayor. Así que este convenio con el Fondo Monetario Internacional no resuelve nada, porque el Fondo Monetario Internacional no le quiere dar una gran suma de dinero, porque dice la Policía Argentina, ojo que voy a hablar ahora en forma figurativa,
como tal como se la está presentando Altamira, a la letra del Paraná, se termina rifando nuestra plata. Entonces le tengo que dar poco y en cuotas. La tengo que tener amarradita, porque si no me afana el imperialismo. Pero si le da en cuotas, la perspectiva de una devaluación es enorme. Entonces va a haber una corrida bancaria permanente y hay un nexo entre la crisis cambiaria y la crisis bancaria, porque los bancos tienen cualquier cantidad de títulos de deuda. Entonces en un momento colapsa la renovación de deuda, los bancos se van al bombo. Y en una negociación que hubo hace poquito, que licitaron 9 billones de pesos para renovar, y que renovaron por pocas semanas, resultó un fracaso, porque tuvo que intervenir el Banco Nación para comprar o renovar el 60% de esa licitación, digamos, a un plazo muy corto y con ajuste al dólar. Los nuevos bonos tienen más ajuste por dólar que ajuste por inflación, porque esperan una devaluación. Así que es una situación muy difícil, por eso está siendo tan discutida. Para el FMI la clave está en hacer una buena devaluación, porque con una buena devaluación se corta, no importa la cantidad de dólares que usted tenga, se corta la necesidad, o se corta, ¿cómo le diría?, la tendencia a comprar dólares, porque se ponen muy caros. Hoy está a 1.300 el blue, vamos a suponer que se va a 2.100, tiro una cifra arbitraria. ¿Quién va a ir a comprar dólares a 2.100? Se paró la corrida. Ahora, dentro del país con un dólar a 2.100, hay que ver quién controla la inflación. A eso yo voy, ¿no? Porque esa sería la disyuntiva. Por un lado, si no hacen devaluación, se afecta a todo el sector exportador y el sector productivo, porque llega un momento que no pueden competir internacionalmente con los precios. Y por el otro lado, si hacen la devaluación, y bueno, una devaluación es un golpe al bolsillo de todos los trabajadores, que ya vienen bastante resentidos los pobres bolsillos, y aparte significa mayor endeudamiento, porque el Estado recauda en pesos, no recauda en dólares. Entonces, ¿qué hay que hacer ante todo esto? Por eso, nada, no se puede hacer nada, porque hay que partir de que el sistema capitalista es esto, es un sistema intrínsecamente inestable. ¿Cómo se ve esto? Esto se ve con lo que está pasando ahora en Europa, lo que está pasando en Alemania. Ahora resulta que los alemanes descubren que abandonaron las obras de infraestructura, que los trenes no llegan a tiempo, que los caminos están rotos, etcétera, y que además, en materia militar, le compran todo a Estados Unidos. ¿Y por qué descubren eso ahora? Porque todo el tiempo estuvieron, como Milei, cuidando el déficit fiscal. Pusieron en la Constitución que no puede ser mayor al 0,35 del PBI. Y el gato le salió por otro lado. Ahora fíjese lo que hicieron ahora modificaron eso, hicieron una enmienda constitucional para habilitar un mayor endeudamiento, pero para lograrlo han postergado la asunción del Parlamento electo hace un mes. Lo ha hecho el Parlamento anterior, porque si asumía el que va a ir ahora, entre los fascistas de la AfD y a lo mejor los izquierdistas del partido a la izquierda, no reunían los votos. Al final de cuentas, con el viejo Parlamento, la izquierda terminó dándole los votos, como ocurre siempre con la izquierda. Es una especie de fitu alemán, y la derecha se dividió. Es decir, que podían haber esperado el nuevo Parlamento, pero temieron que no iban a poder hacerlo. Entonces es un país inestable. Entonces ahora, ¿qué ocurre?
Alemania no es la Argentina. La inestabilidad en Alemania se manifiesta de un modo menos convulsivo que en la Argentina. Entonces estas dicotomías muestran que en la cadena del capitalismo mundial, del económico, somos una cadena extremadamente débil. Y la burguesía dice, bueno, si somos extremadamente débil, pasémosle la factura a los trabajadores metiendo algún ajuste y nosotros llevémonos la plata afuera, porque se calcula que hay 300.000 millones de dólares en el exterior, ¿no es cierto?, que es la mitad de la deuda argentina. La mitad de la deuda argentina está en manos de sectores privados argentinos que dejaron la plata en el exterior. Es decir, estas son las contradicciones del capitalismo. La idea lógica de que existen cosas sin contradicciones, o que son contradicciones todas positivas, que se van superando por una dinámica interna, no corresponde a la realidad. Yo por eso le preguntaba, o sea, qué era que se debía hacer, y yo acá le voy a leer un párrafo, a ver si usted lo ubica, lo identifica, que dice: todos estos gobiernos, siervos del capital financiero internacional, están arruinando a la humanidad completa para salvar una clase social extremadamente minoritaria que es la responsable de que estemos en esta crisis. No tiene ningún sentido lo que está sucediendo. Tienen que gobernar los trabajadores. ¿Sabe quién dijo esto? No. Usted. Son unos párrafos del 2019 por ahí que viene un posteo. A ver. Yo lo mismo, no lo reconozco, no, en principio no lo reconocí como tal, porque hay algunos giros que me esfuerzo por superar. Por ejemplo, la culpa es de los capitalistas, es una frase de agitación, porque los capitalistas son el emergente de una sociedad capitalista. Es decir, no es que ellos hacen lo que quieren, porque son capitalistas. O sea, yo ¿a qué iba esto, Jorge? A ver si usted me puede entender. Dígame. Porque yo le hago una pregunta: ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno ante esta disyuntiva de devaluar y no devaluar? Y usted me dice nada, como que no se puede hacer nada. Y por el otro lado, yo leo esto, donde usted da como única solución un gobierno que gobierne a los trabajadores y que sea totalmente opuesto a estas opciones que tenemos en la actualidad. ¿No hay ninguna solución intermedia? No, pero esto de que gobiernen los trabajadores todavía no hay ninguna solución. ¿Cuál es la solución que van a dar los trabajadores? Eso hay que decirlo también, porque aquí hay un problema que es el siguiente. En primer lugar, lo que está claro, cuando uno ve todo lo que está ocurriendo, es que esta deuda mundial es impagable. Es impagable en la Argentina, es impagable en Brasil, es impagable en Estados Unidos. Ya se ha ido de mambo la deuda. Esta es la explicación de la crisis tremenda actual. Porque, ¿qué es lo que está haciendo Trump? Está tratando de buscar recursos para poder sostener esa deuda. Él dice abiertamente que le mete aranceles a todo el mundo, entre otras cosas, para aumentar la recaudación a costa de mercaderías extranjeras y no a costa de impuestos dentro del país, y con eso salir del déficit fiscal y pagar la deuda. Es decir, el capital financiero que se expande por medio del crédito, y una vez que se expande por medio del crédito, se expande por medio de los fraudes a que da lugar el crédito, se encuentra ante una situación terminal en términos de sustentabilidad. Entonces el problema, en primer lugar, es no pagar la deuda. Y a tal punto eso es así, que Trump tampoco quiere pagarla. Yo no sé si lo comenté algún miércoles. Trump quiere convertir la deuda norteamericana en perpetua. En el sentido, perpetua quiere decir que nunca le va a devolver el capital, sino que va a estar un capital siempre ahí, inmovilizado, y él va a pagar los intereses. Eso es una forma de no pagar el capital, porque si yo soy dueño de un capital y alguien me paga intereses, yo puedo preferir meterlo en inteligencia artificial y ganar el doble. ¿Se entiende?
Sí, sí, ¿Y a sí. dónde voy a encontrar a alguien, perdón, y a dónde voy a encontrar a alguien que me compre la deuda norteamericana y que él entre a la deuda perpetua para que yo pueda salir e instalar una empresa de inteligencia artificial? Es como en el corralito. ¿Quién iba a vender una propiedad cuyo comprador se la iba a dejar adentro del banco y por lo tanto el vendedor nunca iba a poder sacar el dinero? Claro, pero sincerándonos, ¿no? Porque acá hay que sincerarse y esto lo sabe la gente hace... Hoy es que creo que la deuda es de más de 400.000 millones de dólares. La deuda es de 600.000 millones de Ah, dólares. bueno, me quedé corto, de 600.000 millones. Y es obvio que eso no se va a poder pagar. Lo único que se pueden pagar son los intereses y con un desangramiento constante y con una transferencia de recursos sin precedentes como está sucediendo actualmente. O Bueno, sea, la por eso deuda no es se impagable, puede, pero no el se... capital es impagable. No, no, el capital, pero también los intereses son impagables. Porque ocurre lo siguiente, cuando una deuda es impagable, el interés por renovar el capital de la deuda crece. Eso es la parte esa que dicen, ¿cómo se llama? Riesgo país. Si el riesgo país es de 2.000 puntos, para obtener un crédito, o por ejemplo para renovar un vencimiento, usted tiene que pagar 2.000 puntos más. Tiene que pagar no el 5%, sino que tiene que pagar el 25% de interés. No, los intereses tampoco se pueden pagar. Por eso, la medida de Trump, esa de la perpetua, es muy engañosa. Porque primero él quiere bajar también los intereses, pero es muy engañosa porque eso hace insustentable la circulación del capital mundial, porque entierra en un corralito nada menos que 40 billones de dólares. Con lo cual eso que dice Trump es una demostración de que las cosas son impagables y, perdone la expresión, al mismo tiempo es una pelotudez. Porque el hombre no vio las implicancias y son amenazas. ¿Qué deuda tiene Estados Unidos? ¿Tú tienes idea más o menos, Jorge? Cerca de 40 billones de dólares. 40 billones de dólares. Esos 40 billones, sí, billones. Billones de dólares cuando tiene un producto bruto de 25 billones. A la flauta. ¿No es cierto? Y además hay otros que son peores que yo y que introducen en la deuda todos los compromisos de pago que a medida que la población se jubila y otras envejece, ya tiene contraído el sistema de salud pública. Entonces Trump ahora lo quiere liquidar junto con Musk. A la miércoles con el Medicaid y el Medicare, y entonces se termina con todo esto. Es decir, nosotros vivimos una época sangrienta del capitalismo. Todavía no todo lo sangrienta que va a ser, porque estamos en la primera fase de la guerra, de desintegración política. Mire, le quiero dar una primicia. Es muy importante. Usted ve que hay un enfrentamiento con Canadá y que Trump dice que quiero que se convierta en el 51 estado de Estados Unidos. Pareciera que el tipo fuera un loco. ¿De qué está hablando? Hay dos estados, y de los más importantes de Canadá, que han insinuado que quieren separarse ya de Canadá. Y van a tener ahora dos gobiernos trumpistas. Y uno de los estados, o provincias, como la llaman ellos en Canadá, es Alberta, que concentra el 80% de la venta de petróleo que Canadá le hace a Estados Unidos. Y ha subido una primera ministra que es trumpista. Es decir, que bajo la presión de todo lo que estamos hablando, estados como el de Canadá se están desintegrando. Y no es que Trump es un charlatán, alcohólico, no creo que alcohólico nadie dijo que fuera todavía, pero que es un charlatán que no sabe de qué habla cuando habla de que me quiero quedar con el canal de Panamá, que esto y lo otro. De ninguna manera. Estados Unidos sabe perfectamente bien qué situaciones hay en otros lados, y si uno mete bastante cizaña, puede desmantelar un país. Quedan 8 minutos y tengo una pregunta de un oyente, Jorge. Crisis, ¿cómo dice? Que redonde el tema, porque quedan 8 minutos y tengo una pregunta de un oyente para usted. Sí, cómo no. No, lo que quiero, porque estábamos hablando
que las salidas. Entonces, un gobierno de trabajadores tiene que comenzar por hacer dos cosas. En primer lugar, dejar de ser desangrado por una deuda. Entonces no se paga. Si los bancos quieren abrir una negociación, perfecto, se puede abrir dependiendo de las circunstancias internacionales, del nivel de lucha de la clase obrera mundial, de muchos factores. Convendrá o no discutir, pero si se discute, por de pronto yo no te pago nada. Y nos sentamos a discutir. ¿Qué es lo que vos propones? Probablemente no tenga ninguna solución y eso quede como va. ¿No es cierto? Hay que arrancar de ahí. Pero eso no soluciona nada. No es cierto que nosotros producimos, la plata se va con la deuda externa y si la retenemos la vamos a disponer de otra manera. Para eso tiene que haber una transformación interna. La estructura del modo de producción en la Argentina tiene que ser cambiada. Entonces los recursos estratégicos del país tienen que concentrarse en el Estado y así, ahí sí que es importante que sea un gobierno de trabajadores, porque de lo contrario es un Estado capitalista con toda la anarquía, el afán y la corrupción de un Estado capitalista y la ventaja de un Estado capitalista. Entonces claro que hay una salida. Yo cuando le dije nada es porque estábamos hablando ¿devaluar o no devaluar, Jorge? ¿Hacer esto o hacer lo otro? No, nada de eso, quise decir. Ah, perfecto. No me anoto en esa salida, pero ante el derrumbe de un modo de producción como capitalista, claro que nosotros los socialistas sabemos cuál es la salida. Después veremos cuánto lo sabemos, pero por de pronto lo sabemos, porque hemos participado de una experiencia, un conocimiento, etcétera. Con esto quiero cerrar. Esta es la importancia, y esta crisis no tiene salida ahora, de ninguna manera, porque Milei, dos cosas más, Milei está emperrado en defender el esquema actual, y el Fondo Monetario Internacional tiene conciencia de que sin una devaluación de alguna importancia, no hay principio de salida para los problemas que se enfrentan, digamos, ahora. Y hay una cosa que le digo, que es otra suerte, digamos, de primicia, no es exactamente una primicia, pero mire usted, el decreto que mandó Milei, ese decreto completamente infame, en donde hace votar al Congreso un acuerdo con el FMI que nadie sabe cuál es, fue votado por Macri, fue votado por el PRO, fue votado por Picchetti y todo lo demás. Ahora Macri, Picchetti y todos ellos dicen que el dólar está atrasado. Es decir, que se notan en la devaluación, no en la posición de Milei. Entonces votaron en el Congreso, parecía que había un bloque en favor de la salida del FMI, pero como la salida con el FMI está en crisis, porque el FMI quiere una cosa y Milei quiere otra, o Caputo quiere otra, se han partido. Y probablemente en el FMI le digan a Milei que además de las medidas económicas que le propone, tiene que formar un gabinete de unión nacional, porque el choque que va a provocar las medidas de devaluación o lo que fuere va a ser tan importante que quiere ver si hay sustentabilidad política, en particular con un gobierno que es recontra minoritario, que tiene que mandar a su vocero presidencial de candidato, si no tiene gente para poner la cara. Después de 1 año y medio no tiene seguidores en la calle, no tiene seguidores en materia de organización. Entonces el FMI dice lo siguiente: ¿a quién estoy dando esta guita? Está bien, a la Argentina, pero ¿quién es la Argentina? Bueno, por favor, júntese con Milei, con Pichetto, júntese con este y lo otro, repartan un poco, saquen de encima a Santiago Caputo y a los que hacen, ¿cómo se llama esto? El meme, ¿cómo se llama el meme? El criptomeme, a todos estos aventureros. 3 minutos quedan, Jorge, y le traslado la pregunta del oyente, que no es una pregunta que tenga que desarrollarla demasiado. Pregunta Carlos Firpo a Jorge Altamira: ¿por qué Política Obrera no se presentó en elecciones en Cava y qué van a resolver al respecto, con respecto al voto, ¿no?, el día que se haga la elección? Bueno, por lo pronto quiero decirle que nosotros no vamos a presentar a elecciones en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe,
en Jujuy, en Salta, en Santiago del Estero. No nos presentamos a elecciones a todos lados y lamentablemente no hemos podido cumplir con los requisitos a tiempo. En la capital, no se olvide que las elecciones bruscamente se adelantaron a mayo, cuando todo estaba previsto que fuera en octubre, y por lo tanto vamos a llamar a votar a Política Obrera. Y sobre la base de votar a Política Obrera no votaremos por nadie en ningún lugar, para no confundir a la gente allí donde nos presentamos. Es decir, nosotros queremos que voten a Política Obrera, no al FITU. Entonces no vamos a estar proponiendo que se vote a tal o cual partido en otro lugar, pues bueno, si ese partido tan malo no es, ¿por qué no van con él? Y nosotros opinamos que el FITU aprobado ser perjudicial en el Congreso de la Nación y en las legislaturas, sostener posiciones que promueven la incomprensión y el atraso en el movimiento obrero, y en la última manifestación del 24 de marzo, promover un frente político con el kirchnerismo. Muy importante, es un momento crucial el 24 de marzo. No marchar con el kirchnerismo, un frente político, sacar un documento político. Y finalmente el documento que se leyó, el FITU terminó no firmándolo, pero trabajó un mes por elaborarlo, pero sí lo firmó el MST. Entonces, como nos presentamos en distintos puntos del país y también en la estratégica provincia de Buenos Aires, en todos lados nuestra posición es invariable, política obrera. Bueno, Jorge, son las 18:30, creo que ha salido una buena emisión y si usted está de acuerdo, continuamos el miércoles siguiente. Que va a ser un miércoles interesante, porque le informo que Foestra decidió un paro a partir de mediodía y espero que ese paro, por ejemplo, se manifieste en una marcha al Congreso junto a los jubilados. Y el SUTNA, si no estoy equivocado, también para a partir del mediodía, el 9, ellos tienen un profundo conflicto con la patronal en la fábrica FATE y otros no menos graves en las otras fábricas por despidos masivos, y marcharían, espero también, al Congreso, con lo cual el paro del 10 puede llegar a estar precedido por una movilización activa muy importante. Y de esta emisora suya, de este programa, llamo a los trabajadores del transporte a que en cada línea se reúnan y debatan, y si la burocracia de la UTA decide trabajar, voten realizar paros en sus líneas el día 10 en esta orientación de movilización que estoy proponiendo. Bueno, muchas gracias, Jorge, nos vemos el miércoles. Dios mediante. Bueno, así termina una nueva emisión del programa Radial Letras del Paraná, espero que haya sido de su agrado, a mí me gustó mucho, y nos vemos el miércoles siguiente a las 17:30 horas. Muchas gracias. Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos, en canción te lo di.